buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos comenzando ya nuestra mesa redonda informativa que hoy pretende acercarse con el testimonio de testigos directos a la histórica visita de Fidel a Vietnam en guerra. Ocurrió en septiembre de 1973 y para narrarnos los acontecimientos de aquella histórica visita, hoy nos acompañan Marta Rojas, Premio Nacional de Periodismo José Martí, periodista, escritora, destacadísima intelectual cubana, corresponsal de guerra durante varios años del diario Granma en la hermana República de Vietnam. También Juan Marrero, igualmente Premio Nacional de Periodismo José Martí, periodista de larguísima trayectoria y prestigio que integró durante muchos años la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba, y Miguel Torres, realizador del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos del ICAI, fue como corresponsal de guerra a Vietnam durante varios meses junto a un grupo de destacados intelectuales cubanos, y también su trabajo aparece en varios noticieros ICAI en los que está recogida, así como documentales realizados en Vietnam. Con ellos tres estaremos poniendo los testimonios que acompañen la importante reflexión, el comentario, el artículo publicado por el compañero Fidel el pasado 13 de septiembre, diciendo que a solicitud de un visitante de la hermana República de Vietnam a Cuba, que le pedía recordar los 40 años de aquella visita a Vietnam, y él, incluso con la angustia de los momentos que está viviendo el mundo, se detenía a recordar algunos momentos trascendentales de aquella visita. Es el tema que estaremos desarrollando hoy en nuestra mesa redonda. Los invitamos a acompañarnos y a enterarse desde el testimonio de los periodistas y realizadores de qué fue aquella histórica visita. Y antes de entrar en el tema de la visita de Fidel a Vietnam, vamos con las noticias del día, porque no es una sola. Son varias noticias que tienen que ver con esa propia angustia de la que hablaba Fidel en su análisis, en sus recuerdos imborrables de Vietnam. Aludía a la angustia que viven las personas con algún tipo de preocupación sobre el destino de la humanidad a propósito de las amenazas de guerra que penden sobre Siria. Las últimas noticias hablan de que grupos mercenarios hirieron a enviado especial de Telesur en Siria, a William Parra. Fue herido en una pierna a mano de grupos irregulares en Arasta, un barrio a la entrada norte de la capital Damasco. Parra se encontraba junto con su camarógrafo William Moreno, debidamente identificados ambos con chaleco de periodista, registrando los destrozos ocasionados por grupos opositores al gobierno de Bashar al-Assad cuando recibió el disparo de un francotirador. Luego el mismo grupo mantuvo a ambos hombres de prensa sin poder alejarse de la zona, merced a continuos disparos. Al lugar acudió un destacamento del ejército sirio que tras 5 horas de maniobras y combate logró rescatar a Parra y a Moreno y evitar así que fueran capturados por los irregulares. Inmediatamente el enviado especial de Telesur fue trasladado al hospital militar Techrin, donde se le aplicaron los primeros cuidados y se comprobó que estaba fuera de peligro, para más tarde ser trasladado a otro centro asistencial en Damasco. Parra está en recuperación en este momento y muy pronto, dice Telesur, podrá volver a sus labores y seguirá reportando como es deber de Telesur, desde el lugar de los hechos y sin depender de informaciones amañadas por intereses que van más allá del legítimo deber y derecho de informar. Nuestra mesa redonda se une a Telesur cuando afirma que se agradece la intervención de las autoridades sirias para rescatar con vida a los enviados especiales y reclamar a los grupos que respeten también el derecho a la vida de quienes ejercen como periodistas en zonas de combate y que buscan contar la verdadera historia de lo que ocurre en los países víctimas de conflictos armados. Estas son algunas de las noticias, decía que muchas más. La ONU acaba de confirmar el uso de armas químicas en Siria, dijo que se confirmó el ataque del 21 de agosto que usó gas sarín, aunque no señaló responsable. El secretario general Ban Ki-moon dijo que los investigadores han confirmado de manera inequívoca que se han utilizado armas químicas en Siria. Según la primera página del informe, hay pruebas claras y convincentes. Mientras tanto, se estaban invitando a una jurista suiza, Carla Del Ponte, miembro de la Comisión Investigadora de ONU para Siria, que la invitaba de manera personal a visitar el país, y ella pidió que fuera también al resto del equipo.
También hay grupos de Naciones Unidas, una comisión creada por la ONU para investigar violaciones de los derechos humanos en Siria. Reveló hoy el aumento significativo de los crímenes perpetrados por los grupos opositores extremistas y otros combatientes extranjeros que entraron al país. Pero vamos con más detalles, tal cual lo ha mostrado en las últimas horas Telesur. Se han usado armas químicas en Siria en una escala relativamente alta en el área de Quta, en Damasco, el 21 de agosto. Así confirmaba el secretario general de la ONU los ataques con gas sarín en Siria. Los inspectores de Naciones Unidas poseen pruebas flagrantes y convincentes de que se lanzaron cohetes tierra-tierra con el agente nervioso contra la población civil. No apuntan a ningún responsable concreto porque no es su mandato. Conocido el informe, Naciones Unidas debería transformar en resolución el acuerdo alcanzado en Ginebra por Estados Unidos y Rusia para la entrega y destrucción del arsenal químico sirio. Desde París, 3 de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han pedido que esa resolución sea firme. No se tolerarán medidas dilatorias, advierte el jefe de la diplomacia estadounidense a Siria. John Kerry asegura que si la diplomacia fracasa, recurrirán a la opción militar. El Reino Unido insiste en culpar a Bashar el-Assad de los ataques químicos y pide que así se plasme en la resolución de la ONU. Rusia ha criticado estas declaraciones, evidenciando las tensiones entre su postura y la de Occidente. Considera que ya ha acordado con Estados Unidos cómo hay que actuar. Y en sus recuerdos imborrables de hace 40 años de aquel viaje a Vietnam, precisamente Fidel lo relaciona con el momento actual que vive la humanidad y recuerda la cantidad de armas que está acumulando, de armas nucleares que está acumulando. Dice él, tan mortal es el gas sarín como las radiaciones atómicas. 9 países disponen ya de armas nucleares que son mucho más mortíferas que el gas sarín. Datos publicados del 2012 informan que Rusia posee aproximadamente 16.000 ojivas nucleares activas y Estados Unidos alrededor de 8.000. La necesidad de hacerlas estallar en cuestión de minutos sobre objetivos adversarios impone los procedimientos para el uso de las mismas. Una tercera potencia, China, la más sólida económicamente, dispone ya de la capacidad para destruir la destrucción mutua asegurada con Estados Unidos. Israel, por su parte, supera a Francia y a Gran Bretaña en tecnología nuclear, pero no admite que se pronuncie una palabra sobre los fabulosos fondos que recibe de Estados Unidos y su colaboración con este país en ese terreno. Hace pocos días envió 2 misiles para probar la capacidad de respuesta de los destructores norteamericanos en el Mediterráneo que apuntan contra Siria. ¿Cuál es el poder entonces de tan pequeño como avanzado grupo de países? Bueno, como recuerda Fidel, nuestra sufrida humanidad espera. No somos 4 gatos, sumamos ya más de 7.000 millones de seres humanos, la inmensa mayoría niños, adolescentes y jóvenes. Entramos ya, después de la noticia del día, en el tema de hoy, la histórica visita de Fidel a Vietnam en guerra. Los recuerdos imborrables de Fidel de la visita hace 40 años que animan hoy nuestro análisis se acompañan ahora en el principio de nuestra mesa redonda por la exhibición de aquel noticiero ICAI latinoamericano dirigido por Santiago Álvarez, realizado por Miguel Torres, que hoy nos acompaña, que en 8 minutos hace un recuento de lo que fue aquella visita. Los invitamos a verlos como preámbulo a los comentarios de nuestra mesa redonda. Amanecer de un día de septiembre de 1973, zona liberada de Vietnam del Sur, territorio libre vietnamita.
La heroica Tierra del Sur recibe por primera vez la visita de un jefe de Estado, Fidel. En este 10º aniversario de la creación del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, ahora Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, Camboya y Laos, queremos llevar nuestro pensamiento y nuestra palabra hacia el momento en que el comité surgió. Queremos reflejar la emoción revolucionaria del camino entonces por recorrer, el incremento del crimen en la etapa de Nixon demandaba un análisis y una condena. Y se realiza el tercer simposio contra el genocidio yanqui en Vietnam y su extensión a Laos y Camboya. La frase de Fidel, por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, es expresión fiel de los sentimientos de nuestro pueblo. El Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam ha sido un vínculo eficaz entre nuestros dos pueblos revolucionarios. Cuba fue el primer país en acreditar embajador ante el gobierno revolucionario provisional de Vietnam del Sur. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. A su llegada al aeropuerto de Hanoi, en medio de una indescriptible emoción popular, el primer ministro Fidel Castro es recibido por el primer secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Vietnam, Le Duan, el primer ministro Pham Van Dong, Truong Chinh, presidente de la Asamblea Nacional, y el general Vo Nguyen Giap, ministro de Defensa. Queridos
hermanos vietnamitas. Nuestras dos revoluciones, la revolución vietnamita y la revolución cubana, una en el sudeste asiático y otra en América Latina, constituyen dos acontecimientos de importancia histórica y una enorme contribución a la causa del movimiento revolucionario internacional. Là một sự cống hiến rất to lớn cho sự nghiệp cách mạng quốc tế. Acompañados por el ministro de Defensa Bo Nguyen Giap, los miembros de la delegación cubana visitan el Museo de la Guerra en Hanoi. Giap explica el esquema de las acciones combativas durante la batalla de Dien Bien Phu. Llegamos a esta tierra heroica con una gran admiración por el pueblo vietnamita y nos marcharemos con una admiración aún mayor. Nos sentimos estimulados con sus victorias y con su extraordinario ejemplo. Les estamos infinitamente agradecidos por la hospitalidad y el cariño con que nos han recibido. Solo nos llevamos un dolor: no haber llegado a Vietnam antes del 3 de septiembre de 1969, no haber tenido el privilegio de conocer personalmente al presidente Ho Chi Minh. Bueno, este es el noticiero CAI latinoamericano que nos narra la histórica visita. ¿Por qué decimos, Juan? ¿Por qué afirma todo el mundo cuál es lo que le otorga un carácter histórico a esta visita de Fidel? Bueno, por supuesto la guerra, que estaba todavía intensa y viva de Estados Unidos contra Vietnam, pero hay muchos más hechos que de algún modo se cuentan ahí. En la valoración de Marrero fue parte de la delegación periodística que acompañó a Fidel. Bien. Bueno, Fidel estuvo 6 días en Vietnam, del 12 de septiembre al 18 de septiembre. Pero ese viaje fue de 18 días, 18 días inolvidables, porque estuvo precedido, o sea... Se había concebido inicialmente más largo. Se había concebido la estancia en Vietnam algo más larga. Pero se produjo el golpe de... Se produjo el golpe de Estado en Chile, fascista contra Allende, y se decidió acortar la visita a Vietnam. El viaje, cuando salimos de aquí de La Habana, por lo menos los periodistas, desconocíamos que íbamos a ir a Vietnam. Vietnam no estaba en el itinerario. No estaba en el itinerario. Nosotros íbamos a la cumbre, a la 4ª cumbre del movimiento de países no alineados que iba a tener lugar en Argel. Es decir, esa era la misión que nos dieron en la redacción de nuestro periódico, y con esa intención partimos. Y la primera escala fue en Puerto España en Trinidad y Tobago. Y allí nos encontramos que había un encuentro de Fidel con 4 primeros ministros de la comunidad caribeña, con Manley de Jamaica, Eric Williams de Trinidad y Tobago, Forbes Borjan de Guyana y Errol Barrow de Barbados.
Que también es un encuentro histórico. Fue un encuentro histórico porque en ese encuentro histórico Fidel fue y agradeció la actitud valiente que habían tenido esos países caribeños de restablecer los vínculos con Cuba. Es decir, que desobedeciendo, por supuesto, la política imperialista de que mantener el aislamiento de Cuba en la región. Y allí Fidel agradeció aquel gesto de estos primeros ministros. Y además Fidel habló, yo recuerdo que habló de la integración, de la necesidad de la integración y la cooperación entre los países de nuestra región. Que no fuera solo Latinoamérica y el Caribe, sino unido al Caribe. Latinoamérica, sino unido al Caribe. Unido al Caribe. Incluso un adelanto de CELAC. Fidel, precisamente Fidel, yo tengo aquí unas palabras de lo que dijo Fidel allí. Debemos tener una organización regional que defienda nuestros intereses sin los Estados Unidos. Eso dijo Fidel en septiembre, a principios de septiembre del año 73, allí en Puerto España. Y ya eso no hubo que esperar mucho tiempo, es decir, ya a principios del siglo XXI ya tenemos la CELAC, es decir, tenemos una organización que responde a ese sueño de Fidel y no hubo que esperar mucho tiempo. Ese es un momento significativo. La cumbre de Argel también fue histórica porque ahí ya se denuncia lo que venía contrayendo. Por supuesto, ahí la cumbre de Argel fue muy histórica porque en una primera etapa la cumbre de Argel tuvo una desviación de fuerzas anticomunistas, de fuerzas de derecha, que trataron de desviar, al movimiento de países no alineados de los principios con que se fundaron, es decir, los principios anticolonialistas, antiimperialistas y democráticos. Y trataron de desviar ese rumbo. Hubo una gran retórica de algunos dirigentes del movimiento de países no alineados, de derecha por supuesto, que trataron de encauzar el rumbo de la conferencia a otro camino. Y la actitud, las voces que se impusieron en definitiva, estuvieron encabezadas por Boumediene, el líder argelino, y Fidel. Y también Indira Gandhi, y el arzobispo Macario, y otros de Chipre, y otros dirigentes que realmente lograron, con su actuación, lograr que el movimiento adoptase acuerdos muy importantes en esa cumbre. Sobre Vietnam, por ejemplo. Sobre Vietnam, por ejemplo, condenaron la agresión norteamericana, el genocidio norteamericano, apoyaron la lucha de resistencia del pueblo de Vietnam por su independencia, y también varios países allí en la cumbre reconocieron al gobierno provisional de Vietnam del Sur. Sí, es importante decir, el gobierno provisional de Vietnam del Sur, porque en el norte estaba el gobierno legítimo, claro, pero en el sur estaban los títeres, que es el Frente Nacional de Liberación. Había un gobierno provisional encabezado por el Frente de Liberación Nacional, de Vietnam, que precisamente es donde Fidel ondea la bandera. Buscaba ese reconocimiento. Bueno, cuando concluyó la cumbre, partimos hacia Bagdad. Allí entonces cuando salimos ya de Argel, ya sabíamos que íbamos a ir a Vietnam. Es decir, por lo menos los grupos de periodistas ya sabíamos que la próxima, que íbamos a Vietnam. Por supuesto, nos pusimos sumamente contentos porque realmente la causa de Vietnam era una causa que la defendíamos muy fuerte. Y estando ya, después que se efectuó una visita a Bagdad, que íbamos a hacer otra escala en Nueva Delhi, ahí es cuando llegan las noticias, empiezan a llegar las noticias sobre el golpe de Estado fascista en Chile y la muerte de Allende. Hay rumores de que Allende había sido muerto, de que los militares fascistas habían ocupado la moneda, etcétera. Esa información se la recibe, por supuesto, la delegación cuando estamos volando hacia Nueva Delhi. Ya cuando se llega a Nueva Delhi se confirma todo de que efectivamente fue así. Eso fue el 11 de septiembre. Y de ahí, salimos hacia Vietnam. Yo te quiero decir que yo en lo personal pasé un momento muy
muy amargo, porque yo había conocido a Allende, primero en Chile lo conocí cuando una visita del canciller Raúl Roa, y después di cobertura a la visita que hizo a Cuba. Es decir, lo acompañé todo el tiempo en la visita que Allende hizo a Cuba. Y bueno, a mí me impresionó mucho la noticia, y cuando llegué al hotel que estaba en Nueva Delhi, pues tuve vómitos, mareos, diarrea, porque parece que lo que había comido... Fue un golpe muy duro, sí. Me dio un golpe muy duro, incluso yo no pude participar en las actividades que Fidel tuvo esa noche allí en Nueva Delhi. Pero no se salió de la delegación para Vietnam. Tú No. defendió el derecho a ir a... Yo me levanté como a las 3 de la mañana, me bajé de mi habitación como a las 3 de la mañana a tomarme un té en un restaurante que había allí en el hotel, y entonces Fundora, que era el jefe, Orlando Fundora, que era el jefe de la delegación del grupo de prensa que estaba allí, le comenté la situación que yo tenía. Y entonces Fundora me dijo, bueno, pues vas a tener que quedarte aquí en Nueva Delhi, voy a hablar con la embajada y te vas a quedar. Yo, por supuesto, tenía que respetar su decisión, pero lo que hice fue irme a la habitación, recogí mi maletín de mano, salí del hotel, cogí un automóvil que me tenían asignado y le dije, vamos para el aeropuerto. Y me fui para el aeropuerto porque, por supuesto, yo no me quería perder el viaje a Vietnam. Y fui de los primeros que subió al avión que después iba a viajar hacia Hanoi. Cuando Fundora llegó al avión, me dijo, ¿cómo te sientes? Digo, estoy un poquito mejor. Y entonces yo pensé que me iba a reprimir, o sea, la desobediencia que yo había cometido, pero yo le dije, no me podía perder ese viaje a Vietnam. Ahora, acabamos de ver el resumen del noticiero ICAI latinoamericano, que nos ha adelantado bastante de lo que fue ese viaje, pero yo quería brevemente, porque Juan Marrero, a pesar de ser uno de los integrantes principales del grupo de prensa, no estuvo en el momento histórico en que Fidel levanta en la parte sur, ya en territorio liberado, pero muy cerca de las bases militares norteamericanas, levanta la bandera del Frente de Liberación de Vietnam del Sur. Es decir, ese momento estaban solamente como periodistas, tengo entendido, Santiago Álvarez e Iván Nápoles como camarógrafos. Efectivamente. Bueno, eso fue uno de los momentos más tristes para mí, ¿no? De no haber podido acompañar a Fidel al sur. Pero bueno, recibí una instrucción, un grupo de periodistas, casi todos los periodistas recibimos la instrucción de dirigirnos a Haiphong, al puerto de Haiphong. Y entonces yo cumplí esa orden, por supuesto, de dirigirme pensando de que Fidel iba a ir a Haiphong, o sea, y que solo Santiago, Iván Nápoles y Pablito Caballero, el fotógrafo del Consejo se quedaron en Hanoi. Entonces yo pensé, bueno, vendrán ellos, vendrá Fidel con ellos y nosotros vamos de avanzada para dar cobertura a la llegada, etcétera, como muchas veces se hacen en ese tipo de operación. Entonces, ¿qué resultó? Que bueno, nosotros llegamos a Haiphong y fue un recibimiento como si hubiese llegado Fidel a la delegación, porque no eran solo los periodistas, estaba parte también del personal médico de Fidel, estaba también parte del cuerpo de la seguridad personal de Fidel, que fue también a Haiphong. Realmente hubo que hacer eso porque después, años después, el compañero Raúl Valdés Vivo me explicó de que hubo que tomar esa decisión porque como el viaje se había acortado, había necesidad de garantizar la seguridad de Fidel en su viaje al sur y que no podía ir mucha gente. Muy peligroso, era muy peligroso y fue una maniobra de distracción. Y fue muy entendible todo aquello, ¿no? Ahora, brevemente, porque si hablamos demasiado, no vamos a tener la posibilidad de escucharlo todo, pero ¿qué hace un periodista como Juan Marrero cuando se pierde digamos que el centro de la noticia, que fue eso, la visita de Fidel al lugar más extremo del sur, es decir, de donde estaba liberado, el más cercano al adversario? Regresamos a Hanoi y en Hanoi esperamos el regreso de Fidel.
Y efectivamente el día 12, o digo el 14, Sí. Fidel regresa del sur y estoy en el aeropuerto. Por supuesto, para mí, yo tenía que informarle algo a mi periódico. Es decir, para eso me mandaron, para eso me habían enviado y lógicamente mi misión era mandar la noticia sensacional del viaje al sur. Y bueno, yo lo que hice fue que cuando Santiago Álvarez, el que fue uno de los que fue, o sea, Santiago, Iván y Pablito. Entonces Santiago Álvarez lo cogí allí mismo en el aeropuerto, le puse la grabadora, hablé con él. Santiago estaba con un casco que le habían regalado los vietnamitas, estaba todo lleno de barro en su ropa, etcétera. Pero bueno, yo le puse la grabadora y le pedí a Santiago que me contara todo lo que había visto él. Y Santiago, con esa visión que tiene Santiago de cinematográfica, bueno, me hizo un relato fabuloso y yo publiqué, yo envié a Granma una gran crónica sobre el viaje al sur. Yo no lo fui, pero poniéndolo en boca de Santiago todo lo que Santiago contó. Era una provocación porque, bueno, quienes puedan tener acceso en la página de Cuba Debate, se publica en portada 18 días inolvidables, la crónica que construyó, ahora actualizada, Juan Marrero, de aquel viaje en el que él no pudo participar, pero hay fotos también que pueden acompañar todo este periplo. Está Marrero muy joven sobre un tanque también, donde estuvo Fidel en esta zona militar, luego en el recorrido por todo Vietnam. Pero bueno, cómo un periodista puede reconstruir y salvar para su periódico la historia que se perdió. Ahí tienen a Marrero sobre... Ese tanque es en Hanoi. Eso es en Hanoi, eso es en el Museo de Hanoi. En el Museo de la Guerra. Sí. Museo de la Guerra que después, bueno, nosotros lo visitamos, ahora hay el Museo de la Guerra en la antigua Saigón, hoy ciudad Ho Chi Minh. Ahí están viendo ustedes el tanque también donde estuvo Fidel. Eso es en el sur. Eso sí es en el sur, eso es ya en la zona de donde estuvo Fidel, en la colina 241, donde enarbola la bandera del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. Gracias, Juan, gracias por la experiencia y por no haber renunciado a contar la historia aunque no estuviera presente. Bueno, estaban viendo ustedes imágenes del Vietnam actual. Decía aquí, mientras estábamos preparándonos para el programa, decía Miguel Torres que ese viaje le cambió la vida. Y yo digo, todo el que visita Vietnam le cambia la vida. Lo mismo en guerra que en paz, un país que no se puede olvidar jamás por todo lo que hace. Marta Rojas, ¿cuántas veces fue a Vietnam en guerra? ¿Cuántas crónicas escribió desde la guerra y no estuvo? No tuvo la oportunidad de cubrir este viaje, pero sabe de qué estamos hablando. Porque me gustaría saber desde la perspectiva de una mujer, posiblemente la periodista cubana que mejor conoce a Vietnam y que mejor conoce las relaciones Cuba-Vietnam, el significado de aquella visita y sobre todo por qué hubo la necesidad de hacerlo de manera tan discreta que hasta un miembro de la delegación periodística se lo perdió. Bueno, te diré lo siguiente. Yo creo que estuve, no lo he contado todo, entre 12 o 13 veces, entre 1965 y 1975. La primera ocasión estuve en Vietnam del Sur, en la zona de Nam Bo, en la provincia de Tay Ninh, que le llamaban los americanos el Pico de Pato, que era donde estaba la sede del Frente Nacional de Liberación. Donde una de las cosas que más me impresionó, en plena selva, recuerdo que en ese viaje iba Valdés Vivó también, yo iba por el periódico Revolución y Valdés Vivó por el periódico Hoy. Y nos enteramos allí que nada, no trabajamos ni en Revolución ni en Hoy, porque se había fundado el periódico Granma y fue aquel discurso famoso de Fidel. Nos enteramos en la selva de Vietnam. Pero lo más interesante es que en aquel lugar tremendo, por aquellos túneles de Cuchí, de todos aquellos lugares, había fotos de Fidel y Ho Chi Minh.
Yo te enseñé una muy pequeñita. Que no es posible reproducir acá. No es posible reproducir. ¿De Roberto Salas o de Osvaldo Salas? No, esa foto la tomaron los vietnamitas. Los propios vietnamitas. Esa foto, ahí no fueron fotógrafos. Ahora, en cuanto a este viaje, yo creo, quizás a lo mejor estoy equivocada, pero que en este viaje hubo algo de enmascaramiento, no necesario. No fue, es decir, mi viaje a Vietnam, yo no sabía que Fidel iba a ir a Vietnam. Como en muchas circunstancias, como te dije anteriormente, yo iba por dos razones, como periodista obviamente, y también como miembro del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, fundado por Melba, a indicación de Fidel en el 63, que ahora va a cumplir 50 años. Yo iba frecuentemente. Y en esa ocasión yo andaba por Dien Bien Phu. Es allí donde yo me entero, haciendo reportajes y eso de todo Vietnam, de que Fidel está en Vietnam y también de lo de Chile. Yo había estado también en el recorrido de Fidel a Chile, eso me conmovió, igual que a Marrero, etc. Entonces, no regreso a Hanoi, pero muy poco tiempo, e inmediatamente vengo para Cuba para hacer trabajos de solidaridad a partir de esa visita de Fidel. ¿Por qué yo considero de una importancia extraordinaria esa visita de Fidel? Porque Vietnam estaba en guerra. En aquel momento en que Fidel estaba en Quang Tri, y eso lo ratifico yo en el mes de enero del 74 que voy a Quang Tri, y me entrevisto con varias personalidades del gobierno provisional, entre ellos con la canciller Nguyen Thi Binh, que era la representante en las conversaciones de París. Y entonces ella me dice, y los demás, cómo los norteamericanos, en esa fecha en que estaba ocurriendo aquello, que se habían firmado ya los acuerdos de París, por ejemplo, para darte algunos ejemplos, estaban entregando diariamente no menos de 1 millón de galones, o no sé, de 100 de barriles de combustible al ejército. Había 75.000 norteamericanos en Vietnam del Sur, en las zonas aún no liberadas. Pero además de eso, con los títeres como cabeza, pero ellos dentro de todo aquello bombardeaban indiscriminadamente y cometían crímenes de guerra. Es decir, que se estaba en plena guerra y que pudieron haber hecho cualquier acción en Quang Tri. Eso lo sé yo en enero del 74. Que voy es decir, a al mismo tiempo que estaba conversando, haciéndose las conversaciones de paz en París, Estados Unidos estaba manteniendo intensamente su mira, actividad guerrera. Bueno, lo que ahora negocian la paz con Siria y abastecen a los rebeldes. Para que no se me olvidara, yo tengo, te lo enseñé esta mañana en mi libreta de notas, pero te digo, por ejemplo, en ese mismo momento había 600 carros de guerra de todo tipo norteamericanos, 200 buques de guerra, carros blindados y tanques 300 M-46, más distintos tipos de aviones de combate. Todo eso estaba en el sur, de los títeres de los propios norteamericanos, y se habían abierto 3 consulados, es decir, que estaba en plena guerra. Esa es la gran importancia doblemente histórica, a mi juicio, de la visita de Fidel, que estaba en además el primer jefe de Estado de otro país que llega a Vietnam. Y por ejemplo, para dar una idea que tengo sobre esto, es que yo me imagino que para Fidel, me imagino, no, él mismo lo expresa en su reciente artículo y en otros momentos, fue de extraordinario aquel momento, porque la primera nación, el primer país que reconoció al Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur fue Cuba, en el mundo entero. Y el primer país que fundó un comité de solidaridad con Vietnam fue, a instancia de Fidel, fue Cuba, y puso a Melba Hernández como presidenta del comité. Y uno de los primeros que reconoce al gobierno provisional. Y en el año creo que fue en un acto de Girón, por la victoria de Girón, en el 68 me parece, viene Tran Vu Kien
Tran Bu Quien era uno de los altos dirigentes del Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Y ocurre una cosa muy interesante. En el mundo más revolucionario, para llamarlo de otro modo más progresista, había cierto prejuicio, cierta insatisfacción, para decirlo de algún momento, o interrogante, de cómo Vietnam, que había luchado tanto y tan firmemente, pues iba a entrar en conversaciones de paz, conversaciones diplomáticas en París. Y Fidel defiende eso y dijo que si los vietnamitas habían luchado y seguían luchando y tenían esa inteligencia y tenían esa fuerza, él tenía fe en que ese nuevo frente que abrían también sería un frente victorioso. Así que todas esas cosas yo creo que tienen un valor extraordinario. Fíjate, yo quiero recordar que Fidel, cuando es recibido en Vietnam, él dice en este discurso en la recepción que le ofrece el Partido de los Trabajadores de Vietnam y el gobierno de la República Democrática de Vietnam el 12 de septiembre, él dice: después de un largo y agotador viaje, sin tiempo para escribir siquiera unas palabras, deseo responder las hermosas expresiones del compañero Le Duan. Hemos llegado a este país llenos de un cariño, de una admiración, de un espíritu de fraternidad y de solidaridad que apenas puede expresarse con palabras. Vietnam es un nombre sumamente querido y sumamente cercano en el corazón de todos los cubanos. Yo quisiera mostrar, mientras estamos comentando esto, esta foto que están viendo, pero recientemente tuvimos la oportunidad de acompañar a un grupo del ICAI, dirigido por la actriz Isabel Santos, la preparación de un documental basado en los testimonios que recogió, que escribió durante años Iván Nápoles de sus viajes a Vietnam. Esto que están viendo aquí es el hospital Amistad Vietnam-Cuba, Cuba-Vietnam, con 420 camas. Como narra Juan Marrero en su crónica de los 18 días inolvidables, en la visita al sur, Fidel pasa por un lugar donde acaba de explotarle una mina a unos jóvenes y niños que estaban trabajando la tierra, y él los ve heridos, los médicos cubanos ayudan, y ahí es donde Fidel sugiere hacer este hospital. 420 camas que para el año 2020 se debe convertir en una instalación de 600 camas, de más de 600 camas. El joven médico, esto que ven aquí, miren esa cama, la hicieron los vietnamitas con un amor tremendo por Fidel en 4 horas. Buscaron los mejores carpinteros de Vietnam porque no había una cama para el tamaño de Fidel, y eso es en Quang Tri. Cuando Fidel duerme ahí, ellos lo ven demasiado modesto y quieren transformarlo en un lugar museable. Es muy cerca de este hospital Amistad Cuba-Vietnam. Esto que ven aquí también es parte del homenaje. Este es el monumento a una madre que trasladaba a los combatientes de un lado a otro del río, de los actos heroicos. Esta ciudad literalmente quedó, de ahí sobrevivió solo una iglesia de los bombardeos norteamericanos. Este es el famoso paralelo 17, este túmulo ahí donde está esa bandera que nunca se bajó del asta, porque había mujeres cosiendo nuevas banderas cuando los norteamericanos la destruían a bombardeos. Esa foto original son ellas cosiendo banderas para cuando destruían una bandera los bombardeos norteamericanos, volver a poner otras. Esto está en el Museo del Paralelo 17 de la Demarcación. Y lo que ven ahí son parecen arbustos por encima, ¿no? Estas eran especies de proyectiles que lanzaban los norteamericanos, se enterraban, y lo que sobresalieran estos arbustos, que eran sensores de calor humano. Los norteamericanos localizaban donde había personas y bombardeaban esos lugares. Después van a ver ustedes imágenes ahí está Fidel caminando hacia la colina 241, donde enarboló la bandera, un punto en el sur liberado, pero muy cerca de las posiciones norteamericanas, muy cerca de la base famosa de Qué Sang, la más grande base de los norteamericanos en Vietnam, y de donde salieron huyendo por el ataque de los vietnamitas, que trasladaron su artillería encima de bicicletas y hombres por toda la cordillera. Esto que ven aquí es en el Museo de los Vestigios de la Guerra en Ciudad Ho Chi Minh. Hay un piso dedicado a los países solidarios con Vietnam, y la primera pared es Cuba. Ahí está nuestra bandera, ahí está la foto de Fidel ondeando la bandera de Vietnam, ahí están una visita de Carlos Lechuga, Osmani Cienfuegos, Juan Almeida con Ho Chi Minh, de cuando fueron el primer país, como decía Marta, que fue a hacer su solidaridad con el pueblo vietnamita. Eso está ahí, ese mismo museo de los vestigios de la guerra. Pueden ustedes ver la famosa imagen del napalm usado contra, que hay la niña quemada con el napalm.
mucho. Este es el puente de Han Rong, que los vietnamitas se lo destruían de día y lo levantaban de noche. Nunca lo pudieron desaparecer por completo, y estas son las famosas imágenes de los llamados paisajes lunares. Hasta ese punto, hoy eso, por eso escribíamos nosotros en las crónicas, viaje a un país que ya no existe, porque el que vio esas imágenes y hoy recorre el maravilloso Vietnam que se levanta, esto es el horror de la guerra que está ahí. Los que vieron esas imágenes y hoy ven al Vietnam que se levanta maravilloso y desafiante, no pueden creer que es el mismo país. Yo quería sobre todo ahora aprovechar, porque ya que hablo de este documental, está basado en los testimonios de Iván Nápoles, a quien Santiago Álvarez le llamó mis ojos, de alguna manera, por eso la inspiración de los ojos de Santiago, pero hablar con Miguel Torres, porque el ICAI es fundamental en testimoniar el horror de la guerra. Muchas de las imágenes de lo que fue el horror del genocidio las aportó el ICAI, las aportó Santiago Álvarez. Bueno, el problema es que el ICAI desde el principio estuvo vinculado a Vietnam. Nuestro cineasta mayor, Santiago, fue el que abrió todos estos caminos. Pero en el año 70, 1970, se presenta una nueva coyuntura, que es que la Comisión de Crímenes de Guerra de Vietnam quiere hacer un documental. Y entonces Julio García Espinosa, a quien esta vez le encargan la tarea, ¿sí? A quien esta vez le encargan la tarea, empieza a reclutar una serie de jóvenes, y entre ellos me reclutan a mí, para mi orgullo. Ahí está Santiago con su casco también. Esta es una de las fotos, sí. Bueno, el problema es que cuando tú decías ahorita que hablábamos del viaje que cambió mi vida, no fue este viaje, no. Esto fue en el 73. Yo fui en el 70 a Vietnam con el grupo Julio García Espinosa, el inevitable Iván Nápoles. Camarógrafo de todos los tiempos de la guerra. Una persona además maravillosa. Bueno, de la guerra y de la paz. Claro. Entonces, ¿por qué te decía que me cambió la guerra? Aquí está la imagen, el más alto es con la gorra, es Miguel Torres, que nos está hablando en el puente de Han Rong, el famoso puente que destruían de día y los Cuando tú hablabas ahorita de Han Rong, entonces yo me acordaba de nuestra experiencia. ¿Qué nos pasó a nosotros? O sea, ¿cuál es la experiencia nuestra? Yo te decía que me cambió la vida. Yo partí para Vietnam con 28 años. No se me olvida. Y como nosotros íbamos a crímenes de guerra, los vietnamitas nos llevaban exclusivamente, no me pregunten los lugares porque no nos decían los lugares, aquí sigue para allá, para acá, y te puedo decir que hay imágenes que nunca se me olvidarán, como una familia completa quemada en napalm. Me acordaba ahorita cuando tú hablabas de napalm, todos así. Imágenes de la destrucción, las imágenes de Han Rong, en fin, ¿por qué te dije que me cambió la vida? Porque yo vi tanto dolor, tanto ensañamiento, porque además las armas, las bombas esas famosas, pequeñas, en fin, muchas cosas. Las bombas de racimo. Las bombas de racimo. Nosotros trajimos todas esas cosas para acá, pero bueno, con el tiempo se han ido perdiendo, ¿no? Las hemos regalando, en fin. Las imágenes, por supuesto. Claro. Mira, aparece en uno de los documentales de Santiago, aparece cuando derriban un avión los vietnamitas, aviones norteamericanos, que es una de las imágenes que toma Iván Nápoles, que es además un acontecimiento extraordinario de cómo derribaban los aviones. Para ellos, ahí está el crimen que recogió de manera brillante el ICAI. Sí, Miguelito. No. Esas imágenes me son familiares, por decirlo de alguna manera. No sé cuántas de esas imágenes habremos filmado nosotros. Iván, yo, Julio, estuvimos muchos meses, si te puedo decir, y estuvimos en todas partes. Ahora, si me preguntas dónde estuvimos, no sé dónde estuvimos porque ellos no nos decían nada. Eso era, nos montaban en el jeep y para allá. Sí recuerdo, por ejemplo, Han Rong, la foto, porque bueno, eso era demasiado evidente. Todos los vietnamitas cuando, Han Rong. Y recuerdo alguna otra cosa puntual. Hay una imagen en que estamos nosotros entrevistando a una muchacha en el paisaje lunar. En el paisaje lunar había una muchacha que se quedaba en una cueva y ella, su misión era todos los días, después que los norteamericanos se cansaban de bombardear el paisaje lunar porque estaba tan bombardeado, ella ponía una serie de banderitas y de cosas. Los vietnamitas son muy especiales, por algo ganaron la guerra. Nosotros no entendíamos muy bien aquello, pero y estaba solita ahí. En fin,
que, te digo, me transformó la vida, porque aquel que salió con 28 años y muchas imágenes por ver, regresó realmente conmovido. A mí Vietnam me cambió la vida. Yo creo que Vietnam nos cambió la vida a todos los que hemos ido a Vietnam y en muchos sentidos nos la sigue cambiando hoy. Me queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de mencionar, Marta, Fidel dice en su discurso que se va con un solo dolor. No haber conocido, que ese viaje no se haya producido antes de septiembre del 69, cuando muere a los 79 años Ho Chi Minh, el líder del pueblo vietnamita. Y sabemos que a Santiago Álvarez, Ho Chi Minh le declaró su deseo de venir a Cuba y también de conocer a Fidel. Bien. Pero tenemos una gran amistad. Mira, por ejemplo, una cosa para mí muy emocionante, entre muchas que ocurrieron allí, fue la última entrevista a Ho Chi Minh, que, vaya, por suerte, yo no sé, eso es algo que cualquier periodista lo debe llevar muy hondo. Fue la última que hizo un periodista latinoamericano, Ho Chi Minh, en julio del año en que él muere, unos meses antes. Lo primero que Ho Chi Minh me pregunta, cuando llego yo al palacio, ya él no despachaba en el palacio, tenía una sección cerca del jardín que no tenía que subir escalera, y él viene hacia mí vestido con payama de seda, como dice Martí, en la tierra de los anamitas, en sandalia, y me dice, ¿cómo está Fidel? Yo quiero mucho a Fidel y yo leo siempre los discursos de Fidel. Es la primera cosa, en español, porque él no hablaba perfectamente español, pero como él había trabajado en barcos mercantes, etc. Y otra cosa interesante que me parece extraordinario, que una de las cosas que él pide, Ho Chi Minh, cuando ya se establece la relación del Comité de Solidaridad, etc., en el cual forma parte el ICAI, fue de los primeros que formó parte, es la navegación cultural, y va Alicia Alonso con el ballet. Estamos viendo completo. imágenes, ahí están las imágenes que Marta nos trajo, porque una de las cosas más importantes que Marta misma nos dice, tanto Juan Marrero, como Marta Rojas, como Miguel Torres, como Roberto Fernández Retamar, como Carpentier, Alejo Carpentier, como Nicolás Guillén, los más lúcidos y brillantes intelectuales y artistas cubanos estuvieron en Vietnam y acompañaron al pueblo de Vietnam. Aquí está el libro de poemas de Roberto Fernández Retamar, Cuaderno Paralelo. Están viendo imágenes de Ho Chi Minh con Alicia Alonso y Fernando Alonso, ahí están, y con, bueno, el ballet Nacional de Cuba. La intelectualidad artística revolucionaria estuvo siempre al lado del pueblo. Lisandro Otero. Bueno, yo creo que hemos recordado maravillosamente esto. Si quisieran acotar algo más, Marrero, sí. Yo quisiera que, porque durante la visita que hizo Fidel a la casa de Ho Chi Minh, donde vivió Ho Chi Minh, al lado del Palacio Presidencial. La casita sobre pilotes. Ajá. Allí Fan Bandón le dijo una cosa a Fidel, que yo la recuerdo perfectamente, y era que otro de los sueños que tenía Ho Chi Minh y que le pedía constantemente a la dirección del partido vietnamita y del gobierno vietnamita era ir al sur a reunirse con los combatientes que estaban en el sur. Incluso enfermo. Enfermo. Y entonces él estaba muy debilitado y Fan Bandón le explicó a Fidel de que en aquel momento, o sea, en aquellos últimos años, Ho Chi Minh estaba muy débil y debilitado, y que por supuesto él no podía hacer ese viaje, pero que él insistía, y realmente murió sin ese sueño, sin cumplir ese sueño. Y hay que recordar lo que decía Fidel en estos memorables recuerdos de hace 40 años. Él recordaba que el primer día lo alojaron en la antigua residencia del gobernador francés en el territorio de Indochina, aunque nuestro embajador nos decía también una precisión sobre las zonas de Vietnam en ese momento. Dice, cuando visité ese hermano país en 1973, al que arribé el 12 de septiembre, después del acuerdo entre Estados Unidos y Vietnam. Allí me alojó Fan Bandón, entonces primer ministro, aquel recio combatiente. Al quedarse solo conmigo en el viejo caserón construido por la metrópoli francesa, comenzó a llorar. Excúseme, me dijo, pero pienso en los millones de jóvenes que han muerto en esta lucha. En ese instante, dice Fidel,
percibía en su plena dimensión cuán dura había sido aquella contienda. Se quejaba también de los engaños que había utilizado Estados Unidos con ellos. Es parte de lo que dice Fidel, y que en los días de hoy, lo que está ocurriendo, la misma noticia del día de hoy nos dice que Estados Unidos no ha cambiado absolutamente nada. Solo quiero agradecerles que me hayan acompañado a acercarnos a el acontecimiento histórico que cumple 40 años, la histórica visita de Fidel a Vietnam en guerra, con sus testimonios. Gracias a los tres por habernoslos traído, y despedirnos con... Yo hubiera querido que fueran con imágenes del Vietnam actual, 10 veces más hermoso, como lo pidió Ho Chi Minh. Así es. Yo espero que las nuevas realizaciones del ICAI, como el documental del que hablé, nos puedan mostrar la maravilla que ha levantado ese extraordinario país que es Vietnam. Las imágenes del día hoy tienen que ver con la ayuda que lleva el ALBA, los nuevos tiempos latinoamericanos, hasta los desplazados sirios en el Líbano, que están afectados por esta cruel guerra que con muchas trampas, como en aquella época, sigue haciendo Estados Unidos a los pueblos del sur. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches y muchas gracias.